Buenos días. Bien, vamos a continuar con el repaso de regresión lineal. La última clase, recuerdan, vimos regresión lineal múltiple y vamos a trabajar con variables ficticias. Vimos cómo se trata una variable ficticia en Stata y cómo se interpreta la salida también. Hoy vamos a repasar la última parte de regresión lineal para que veamos cómo se hace el diagnóstico de la regresión para efectos de inferencia estadística. Viendo el documento que les comparto. Sí se ve. Ya. Bueno, este es el documento de trabajo con el que hemos estado ejercitando en esta parte del curso. Y vimos, como les decía, regresión múltiple con variable ficticia en la última parte de la clase anterior. En el documento que yo les compartí, con el que estamos trabajando, después de esta parte de variables ficticias, viene una parte que se trabaja con interacción. No la vamos a revisar porque no tenemos tiempo para eso. ¿Ya? Interacción entre variables dependientes, lo vamos a ver, y también la sección 9.7 del documento aborda regresiones con interacción. Pueden ustedes repasar esta parte en este mismo documento y hacer los ejercicios que aparecen acá, para que entiendan de qué se trata. Y también, en la sección siguiente, se revisa otro tipo de regresiones funcionales, que son las regresiones cuadráticas y cúbicas, la regresión inversa y las regresiones con variables logarítmicas. Eso tampoco lo vamos a ver acá, pero si alguno tiene interés puede repasarlo y hacer los ejercicios que aparecen acá. De datos, ¿ya? Nosotros vamos a pasar ahora a ver de qué hablamos cuando hablamos de diagnóstico de la regresión. ¿Bien? Y eso parte en el punto 10. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las condiciones que debe cumplir una regresión lineal que hemos construido con datos muestrales para poder hacer inferencias o conclusiones extendidas a la población completa. Bien, entonces, fíjense por favor en esta forma de escribir la regresión lineal múltiple. ¿Ya? La regresión lineal múltiple. Me informan que Blackboard hoy está inestable, así es que si se cae va a haber que volver a entrar, ¿eh? Ojalá que no nos pase, pero les informo por si acaso. Entonces, fíjense que nosotros habíamos escrito, cuando trabajamos con la regresión lineal con datos muestrales, escribimos los coeficientes con B minúscula, B0 minúscula, B1 minúscula, etcétera. Aquí tenemos escritos los coeficientes como betas. Como betas tenemos también el término de error,
y tenemos la variable independiente como y, variables independientes como x. Esto significa que esta ecuación es la ecuación poblacional, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto nos dice que existe la población completa una relación lineal entre un conjunto K de variables que llamamos independientes, que son las X, que dan forma a una relación estocástica indeterminada de la variable dependiente Y. Eso aparece en la ecuación el término E sub I, que representa la parte aleatoria o los residuos que las variables dependientes no son capaces de explicar en el modelo. No son capaces de explicar. Entonces, ¿se acuerdan cuando analizábamos el cuadrito de salida de la regresión? Cuando decía source o fuente de varianza y teníamos modelo y teníamos residuales. Bueno, el SUI es lo que captura esa parte residual. ¿Ya? Todo lo que no sea capaz de explicar las variables independientes X van a estar aquí, en este SUI. Bien. Ahora, hay supuestos en la regresión lineal, tales que si se cumple, entonces podemos hacer inferencias desde la muestra hacia la población. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos que deben cumplirse? Bien, los coeficientes, que son los coeficientes beta de la regresión lineal, que son obtenidos por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Son los que tienen que cumplir ciertas propiedades que se llaman propiedades de estimadores lineales insesgados o estimadores MELI, como se conoce, que son estimadores MELI del teorema de Gauss-Markov. Entonces, lo que plantea Gujarati y Porter, dos estudiosos de este tema, nos dicen que los criterios que debe satisfacer el modelo de regresión lineal cuando lo estimamos por el método de mínimos cuadrados, esto es importante, los criterios que debe satisfacer el modelo de la regresión lineal cuando lo estimamos por el método de mínimos cuadrados, hay otros métodos de estimación, en este caso estamos trabajando con el método de estimación de mínimos cuadrados, los criterios que se deben cumplir son los siguientes. Primero, los valores de las variables independientes han de ser fijos. ¿Qué significa esto? Los valores de las variables independientes, es decir, de las variables predictorias, son valores que nosotros nos damos. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, si tomamos como variable dependiente la estatura de un niño y tomamos como variable independiente el peso, es decir, queremos predecir el peso de un niño en función de su estatura, nosotros nos damos una estatura, por ejemplo, el niño mide 80 centímetros y vamos a tomar el peso que presentan muchos niños de 80 centímetros y vamos a observar cuánto pesan. Entonces nos damos el valor de la variable independiente y observamos un conjunto de valores para la variable dependiente, que sería el peso. Bien, entonces, ese es el primer criterio que se debe cumplir. Los valores de la variable independiente han de ser fijos. Primer criterio. El segundo criterio, que el número de observaciones debe ser mayor que el número de variables independientes. Es decir, si tengo una regresión múltiple
con dos variables independientes, entonces el número de observaciones mínimo debe ser un n mayor que 2 como número de observaciones. El tercer criterio que debe cumplirse es que debe haber suficiente variabilidad de los valores de las variables independientes. Haber suficiente variabilidad en los valores de las variables independientes, es decir, yo debiera darme muchos valores fijos de variables independientes y observar el valor de la variable dependiente. Estos son tres criterios o condiciones que son fáciles de cumplir o de verificar, ¿cierto? Esto no tiene ninguna complicación de ser verificados y cumplidos, estos tres primeros. Desde el cuarto en adelante ya no es tan fácil y lo que necesitamos hacer para verificar si se cumplen o no es realizar algunos test estadísticos, que ya vamos a ver más adelante cómo se llevan a cabo. Entonces, una cuarta condición es que el término de perturbación, es decir, el E sub i que nosotros escribimos acá arriba, ¿cierto? En la ecuación 10.1, y esta es la ecuación 10.1, a este E sub i o epsilon sub i, es lo que le llamamos término de perturbación aleatoria del modelo o componente residual del modelo, ¿cierto? Dice que este término de perturbación debe estar normalmente distribuido. ¿Qué significa eso? Los residuos deben estar distribuidos según la distribución normal, esta n, media igual a 0, y una desviación estándar sigma. La quinta condición es que para cada conjunto de casos con una x sub i dada, es decir, con una variable independiente dada, el valor medio de la perturbación de sub i es 0. Es decir, que para cualquiera de las variables independientes que nosotros nos estamos dando, la esperanza media, valor medio de la perturbación aleatoria debe ser igual a 0. En el caso de que las variables independientes sean estocásticas, es decir, no son valores determinísticos o dados, no existe correlación entre estas y los términos de perturbación, es decir, cuando las variables independientes son aleatorias, la covarianza entre la variable independiente y el término de perturbación debe ser igual a 0. No deben estar correlacionados. La séptima condición es que para cada conjunto de casos con una x sub i dada, la varianza de epsilon sub i es constante u homocedástica. Entonces, el 7 es el principio de homocedasticidad de los residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza de los epsilon sub i debe ser igual a una sigma al cuadrado o varianza constante. 8. No hay relación exacta, es decir, no hay multicolinealidad en los regresores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando observamos las variables independientes, es decir, las variables predictoras, las x, las que están al lado derecho de la ecuación, ninguna variable independiente debe poder ser expresada como una combinación lineal de otra variable independiente que estemos incluyendo en el modelo. Es decir, las covarianzas entre variables independientes deben ser menores y mucho menores a 1.
Entonces, fíjense, multicolinealidad, cuando escuchemos multicolinealidad, tenemos que saber que estamos hablando de las variables independientes. Es decir, que las variables independientes no están correlacionadas o no pueden ser expresadas en términos de otras variables independientes. La novena condición es que no existe autocorrelación entre las perturbaciones. No existe autocorrelación entre las perturbaciones. Es decir, las covarianzas entre un residual I y un residual J debe ser igual a 0. Son independientes. En este caso, hablamos de independencia de los residuos. Los residuos no están correlacionados entre sí. La décima condición es que el modelo de regresión lineal es lineal en sus parámetros, es decir, en los betas sub 0 y los betas sub I hasta los betas sub J. Y el 11 y último criterio es que el modelo de la regresión está correctamente especificado, y ya vamos a ver más adelante a qué se refiere cuando decimos que el modelo de la regresión está correctamente especificado. Bien, esas son, en rigor, son las 11 condiciones que debiéramos verificar antes de poder usar un modelo lineal para efectos de inferencia estadística. Si no hacemos eso y trabajamos con un modelo lineal que ajusta súper bien, pues supongamos que el R cuadrado ajustado y el coeficiente de determinación ajustado sea 0,98, es decir, el modelo explica en un 98% la varianza en la variable independiente. Eso quiere decir que el modelo tiene un muy buen ajuste y que tiene una alta capacidad predictiva y explicativa. Puede ser súper bueno. Entonces, cualquier conclusión que nosotros obtengamos, predicción, por ejemplo, que nosotros obtengamos con ese modelo, va a ser válido solo para los datos muestrales. Solo para los datos muestrales. Si es que no hemos hecho la verificación de todas estas condiciones. Si verificamos que se cumplen estas condiciones, entonces recién ahí podríamos extender esas conclusiones hacia la población. Eso me gustaría que quedara súper claro. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque esto no siempre queda claro. Entonces me gustaría que ustedes ahora me explicaran, ¿cierto? Alguien que quiera intervenir o me preguntara si tiene alguna duda respecto de esto, porque ahora vamos a empezar a ver cómo se verifican estas condiciones. Dudas, preguntas, opiniones, hasta aquí. Les escucho, atrévanse nomás a preguntar, porfa. Supongo que me están escuchando, ¿no? No, profe, no tengo ninguna duda. Yo sí tengo Todo una duda, claro por profe. ahora, profe. Ya, sí, hay una compañera que me parece que quiere preguntar algo. Sí, en el punto 3, creo que es el punto ¿Ya? 3, que dice que tiene que haber suficiente variabilidad. ¿Cuánto es considerado suficiente? Ah, es buena pregunta. La verdad que no hay como un valor mínimo u otro máximo. Lo que sí tiene que ocurrir es que la varianza de la variable independiente no sea igual a 0. No sea igual Ah, a ya, 0. perfecto. Tiene que ser mayor a 0, porque eso de suficiente variabilidad es bastante relativo. Si no hay variabilidad en las variables independientes, el modelo no va a poder ser estimado. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿cómo se verifica esto? Es que tengamos
más de algún valor en los valores de la variable independiente. ¿Se acuerdan que yo les decía niños de 80 centímetros para medirles el peso? Si tuviésemos niños solo de 80 centímetros para estimar el modelo, la verdad que ese modelo no podría ser estimado, porque no tendríamos variabilidad en la variable independiente. Entonces tendríamos que observar niños de diferentes estaturas, ir a medir el peso. Darnos niños de 80, 85, 90, 95, 100 centímetros, 105, 110, 115, 120. Darnos todo ese rango de valores de variable independiente, ir a medir sus correspondientes pesos en los niños de esa estatura. ¿Ya? ¿Se entiende? Variabilidad en los valores de las variables independientes. ¿Alguna otra pregunta de alguna de las 11 condiciones? ¿Otra que no se entienda? Repasamos. 1. Valores de variable independiente deben ser fijos. El número de observaciones debe ser mayor que el número de variables independientes. Si eso no ocurre, el modelo no está identificado y por lo tanto no va a poder ser estimado. 3. Debe haber suficiente variabilidad en el número de la variable independiente. Esas 3 condiciones son fácilmente verificables. Los residuos tienen que estar distribuidos normalmente. El valor medio de la perturbación debe ser igual a 0. En el caso de que las variables independientes sean estocásticas o aleatorias, no debe existir correlación entre la variable y el residuo. Es decir, el residuo no depende del valor que toma la variable. A eso se refiere. Para cada conjunto de casos con una X dada, la varianza de E es constante o multicolinealidad en las variables independientes. No existe correlación entre las perturbaciones. Las perturbaciones son independientes entre sí. El modelo de regresión es lineal en sus parámetros, es decir, en los betas. Y el modelo de la regresión está correctamente especificado. Ahora vamos a ver a qué se refiere cada una de esas cosas que estamos indicando. Como decíamos, los 3 primeros requisitos son fáciles de comprobar y no se requiere realizar test estadísticos ni ninguna operación compleja. ¿Ya? Entonces, el primero implica que las variables independientes no son aleatorias, sino que son valores que yo me doy y voy a observar el valor de la variable dependiente. ¿Ya? Eso por un lado. El segundo también es de fácil comprobación, porque yo conozco los n, es decir, el número de observaciones, y también conozco el número de variables que estoy trabajando, por lo tanto, siempre puedo imponer y lograr que el número de observaciones sea mayor al número de variables independientes. También el tercer supuesto se puede comprobar a través de la obtención de la desviación típica de las variables independientes, lo que me estaba preguntando recién la compañera. Entonces, aquí lo que tengo que asegurar es que la varianza o la desviación típica de la variable independiente sea distinta de 0. Los supuestos del cuarto, quinto y sexto, todos están relacionados con el término de la perturbación, con el epsilon sub i, ¿se fijan? Entonces, la primera, la más importante de estas. La primera de estas 4, 5 y 6, es decir, el cuarto supuesto es la más importante. ¿Cuál es el cuarto supuesto? El que exige que los residuos distribuyan normalmente, o que el término de la perturbación aleatoria esté normalmente distribuido. Ese es el más importante. Y vamos a ver hoy cómo se verifica ese supuesto. ¿Ya?
Entonces, como les decía, hay diferentes métodos. Ya los vamos a ver. Aquí explican cómo hacerlo. El primer método es que yo calcule los residuos, ¿cierto? Y después vea si esos residuos están distribuidos normalmente. Entonces yo puedo hacer con el comando predict, calcular el valor ajustado a la variable, hacer la diferencia con el valor observado y voy a tener los residuos para cada uno de los casos, ¿cierto?, de mi base de datos. Y esos valores, son los valores de los residuos, yo puedo hacer un test de normalidad. O también puedo calcular los residuos tipificados, ¿cierto?, para que ya tengan una media cero y desviación típica igual a 1, que es la desviación, la distribución estándar. Y 3, también puedo estudentizar los residuos, es decir, calcular los puntajes T de los residuos, ¿ya?, y hacer el test con eso. Entonces, estas 3 variables pueden obtenerse con el comando predict. Entonces, yo puedo poner predict. ¿Se acuerdan que el predict lo usábamos para calcular el valor con el modelo de la variable que ya habíamos observado? Entonces, yo puedo poner nueva variable y puedo poner los residuales. Esto lo hace Stata, no hay para qué aplicar estas fórmulas que estamos viendo ahí. O puedo poner predict, el nombre de la nueva variable y guardar los residuos estandarizados y poner predict y el nombre de la nueva variable y poner rstudent para obtener los valores estudentizados, los residuos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de aplicación de esta instrucción se puede aplicar a alguna de las regresiones que obtuvimos en la clase anterior aplicando estos comandos. ¿Ya? Y ahí podemos ver cuáles son los valores que obtenemos. Entonces, les pido que abramos el Stata y que abramos la base de datos y ejecutemos estas instrucciones que aparecen aquí. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son los valores que obtenemos. Voy a ir a abrir Stata. Profe, ¿Sí? a mí lo que me pasa es que cuando abro Stata me sale buscar actualizaciones y no sé por qué. No tiene, pero le da varias opciones, tiene que pedirle que no le busque la actualización. Ah, ya, lo que dice es desactivar la comprobación de actualización automática. Ya, Exacto. Sí, eso. gracias. Ya. Entonces, abrimos Stata, ¿lo están viendo ahí? La pantalla inicial de Stata. Sí, profe. Ya. Vamos a abrir ahora entonces la base de datos 199. Ahí estamos. Entonces vamos a construir regrés, una regresión que ya habíamos revisado en la clase pasada con el feedback y con la línea telefónica. Ya, y la vamos a correr ahí. Y esta regresión me explica casi el 60% de la varianza. Si se fijan aquí, el R cuadrado ajustado 0,5974, ¿cierto? Y todos los coeficientes, además de la constante, son significativos. Entonces, vamos a obtener una variable nueva. Fíjense aquí, el comando que está abajo dice predict, es decir, calcule el valor predicho de la variable que obtuvimos
con la regresión anterior, el predict siempre tiene que ejecutarse después del comando regress. Después que yo estimo una regresión, yo puedo utilizar el comando predict, porque así me va a predecir el valor de esta variable dependiente. Va a predecir el valor de esa variable y la va a guardar en una nueva variable que se llama MIR, R de residuo. Entonces, lo que me va a guardar aquí en esta variable va a ser la diferencia, perdón, va a ser la diferencia entre el valor observado de la variable y el valor predicho de la variable. Ya me lo va a guardar, esa diferencia lo va a guardar aquí. Dice 80 valores perdidos generados. Hay 80 valores perdidos, hay 80 pares de datos que algún dato es el que le falta, o el valor observado o el valor de la variable independiente. Vamos a mirar ahora cómo podemos calcular de la misma forma los residuos estandarizados, es decir, los puntajes Z de los residuos. Lo hacemos como predict emir t r estándar. Me va a guardar los residuos estandarizados en esa variable. Y la última, los residuos estudentizados. Ahí está. Voy a mostrarle ahora la hoja de datos para que vean cómo ahí están viendo el editor de datos donde aparecen los números, ¿verdad? Si vamos al final, al lado derecho, donde se terminan todas las columnas, ustedes pueden ver que se agregaron estas tres variables que calculamos con el valor predict, en donde están guardados. La primera, mir, dice residuo no estandarizado, después está el residuo estandarizado y en temir el residuo estudentizado. ¿Se fijan? Ahí están. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Para poder hacer un test de los residuos y saber si están distribuidos normalmente o no. Eso es lo que estamos haciendo. Para verificar el cuarto supuesto. ¿Sí? Para eso estamos calculando los residuos, para poder pasar a verificar si distribuye normal o no. Y verificar ese supuesto súper importante. Si nosotros verificamos que este supuesto no se cumple, no tenemos para qué hacer el resto. ¿Ya? Tenemos para qué verificar el resto de los supuestos. Si este no se cumple, decimos que nuestro modelo no es adecuado para términos, para efectos de inferencia. Para efectos de inferencia. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla principal de Stata o no? Ya no recuerdo cuál estoy compartiendo. Sí, profe, estamos viendo data. ¿Dónde están los comandos, verdad? Sí, ¿dónde están los comandos? Ya, fíjense, voy a poner ahora un comando que se llama sumarize tmi, signo de interrogación gato. Esto quiere decir, muéstreme el resumen, los estadísticos de todas las variables que comiencen con tmi y tengan cualquier valor en estos otros dos caracteres. Entonces me va a dar el resumen de las tres variables que se llaman tmi, fíjese. No puse TMI porque TMI no tiene caracteres en el cuarto y en el quinto espacio, ¿se acuerdan?
Espérate, me ahí solamente. Entonces, aquí me está dando el resumen de los residuos que yo calculé recién. De los residuos sin estandarizar, de los residuos estandarizados y de los estudiantizados. ¿Eh? Entonces, fíjense, tenemos 131 observaciones válidas. Las medias son súper chicas, miren. Esta es menos 1.72 elevado a la menos 7. O sea, este menos 1 aparece recién en la posición 7, 0.000001. Después tengo 0.017, 0.0042. O sea, las medias son 0 prácticamente. Bien. Y las desviaciones estándar, tengo estandarizado, fíjense, tengo una desviación estándar de 24. Luego, en las desviaciones estándar de los residuos estandarizados o T estandarizados son iguales a 1. ¿Se fijan? Entonces ya en TEMIR T y en TEMIR S tengo medias prácticamente iguales a 0 y desviaciones estándar prácticamente iguales a 1. Hay dos pruebas de normalidad que podemos hacer para verificar esta condición de los residuos. Les estoy compartiendo Stata, les voy a cambiar al archivo. Entonces ya nosotros tenemos calculados los residuos, ¿verdad? Entonces hay dos pruebas de normalidad que nosotros podemos utilizar en Stata para verificar si efectivamente los residuos distribuyen normal o no y si se cumple o no, por lo tanto, esta cuarta condición. La primera prueba es la prueba de Shapiro-Wilk y la segunda es la prueba de Shapiro-Francia. ¿Ah? ¿Están viendo el cuadrito? Ahí está. Sí, pues sí se ve, sí. Ya. Entonces, fíjense, Sí. nosotros vamos a hacer el test de Shapiro-Wilk y de Shapiro-Francia para verificar si esta variable nueva que calculamos, que sabemos que es de los residuos, estandarizados y no estandarizados, distribuye normal o no. La hipótesis nula que subyace detrás de estos tests es que la distribución no es normal. Y si se fijan aquí, el p-valor da 0, por lo tanto rechazamos esa hipótesis nula y decimos que, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de no normalidad. Por lo tanto, verificamos que sí se cumple la normalidad. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar esta prueba? Es fácil. La línea de comandos de Stata vamos a poner sbilk y el nombre de las variables que queremos testear. Y para el test de Shapiro-Francia, Francia y el nombre de las variables que queremos testear. Entonces, vamos a tomar esta en primer lugar. Shapiro-Wilk, vamos a cambiarnos a Stata. Y en la línea de comandos vamos a anotar eso. sbilk, temir, guión para no anotar el nombre de la segunda. Esto es equivalente con decir temir s. Podemos hacer eso, podemos poner un guión y va a tomar todas las variables que están desde esa hasta esa última. Todas las que están entre medio, representadas por el guión.
Fíjense, aquí ejecutó el test de Shapiro-Wilk. No nos da los mismos valores que tenemos acá en el cuadro porque utilizamos otras variables para estimar la regresión, ¿ya? Pero lo importante es esto. Fíjense. Shapiro-Wilk, W-test para dato normal. ¿Qué nos dice el texto? Fíjense, nosotros aquí tenemos todas las probabilidades de Z, o los p-valores de Z, son todos mucho menores que 1 y que 5. Este es mucho menor que 0.01 y que 0.05, este también. Por lo tanto, este es el estadístico, el Z. Nos dice que la prueba es significativa. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa eso? Entonces, decimos, ejecutamos la prueba de Shapiro-Wilk. Vemos si es consistente con la prueba de Shapiro-Francia. Son dos pruebas distintas, pero que miden lo mismo. Vamos a ejecutar Shapiro-Francia ahora. Shapiro-Francia tenemos Shapiro-Francia también tenemos valores similares. ¿Se fijan? 0,00285, 212, 104,81, 262, 191. Los algoritmos o las pruebas estadísticas son distintas, pero en este caso resultan consistentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo este resultado? ¿Ya? Que hay que, como es significativo, nos está diciendo que hay que rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula de normalidad. La hipótesis nula de normalidad. ¿Ya? Hay que tener ojo con una cuestión, y que a veces uno lo puede llevar a confundirse un poquito. Dependiendo del software que usamos, por ejemplo, hay mucho software para trabajar con econometría. Está, bueno, el Stata, está el R, está el SPSS, está Minitab, M+, hay una infinidad de software. Entonces, dependiendo del software que usamos, es como dependen los test que aplican y cómo están formuladas las hipótesis nulas. En algunos, la hipótesis nula está formulada en términos de, por ejemplo, decir, la hipótesis nula es de no normalidad y en otro la hipótesis nula es de normalidad. Entonces hay que verificar bien cuál es la hipótesis nula con la que está trabajando nuestro software, para no confundirnos, ¿ya? En este caso, Stata lo que hace para estas dos pruebas es que dice la hipótesis nula para estas pruebas es de normalidad. Es decir, supone que la distribución distribuye, la variable distribuye normal.
Por lo tanto, si el resultado de este test es significativo, es decir, el valor es menor que 0.01, es menor que el 1%, debemos rechazar la hipótesis de normalidad y por lo tanto lo que nos está diciendo es que los residuos no estarían distribuyendo normal. No estarían distribuyendo normal. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el resultado de este test. ¿Cómo podemos verificar esto nosotros de una manera más concreta? Es observando una gráfica de los residuos. Ustedes saben que la distribución normal es una campana de Gauss, ¿verdad? Gráficamente. Entonces Sí. nosotros podemos graficar estos residuos y observar la forma que tiene. ¿Ya? Para estar seguros de la conclusión a la que estamos arribando aquí, es decir, debemos rechazar la hipótesis de normalidad, ¿cierto? Es la correcta. Entonces, vamos a mirar qué forma tiene la distribución de los residuos. Fíjense, aquí después de hacer las pruebas de normalidad de los residuos, el test de Shapiro-Wilk y Shapiro-Francia, nosotros lo que podemos hacer es ver el gráfico. Esta instrucción, density emir T normal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dibujar la curva de densidad de nuestra variable que se llama T-mir, es decir, el residuo estandarizado, y la vamos a contrastar con la curva de distribución normal que mejor se ajusta a nuestros datos. Mejor se ajusta o se ajustaría a nuestros datos. ¿Ya? Fíjense, en la regresión que se corrió aquí en esto guía, esta es la curva de los residuos. Esa. Y esta, la de puntitos, es la mejor curva normal que el programa pudo trazar a esa nube de puntos observados. ¿Ya? Entonces díganme ustedes, ¿se parece a una curva de distribución normal esta? Sí. Se parece, pero algo le falta aquí, ¿cierto? Por ejemplo, la mejor que el programa puede entregar, le falta toda la cola del lado izquierdo. ¿Se fija? Le falta toda la cola del lado izquierdo. Eso se parece a otra distribución. ¿Ya? Los residuos también, ¿se fijan? Tiene una cola grande para el lado derecho y no tiene cola hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, esto nos confirma que el test que nosotros realizamos efectivamente nos debe llevar a rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos, es decir, no se verificaría el cuarto supuesto en este caso. Vamos a dibujar nuestra curva a ver cómo nos resulta. Ahí está. K-density mir normal. Ahí está nuestra curvita. En el caso nuestro, da bastante más parecido a una curva normal, fíjense. Porque la curva normal que nos entrega... ¿Ah? No se ve ¿Se su ve? pantalla. Podemos verla nosotros en nuestro Stata, pero en su pantalla no se ve. Ya yo lo voy a que compartir cada cosa que uno hace acá. Es un poquito tedioso, pero la verdad que no hay otra forma de hacerlo. ¿Y sí? Sí, profe. Fíjense, la mejor curva que nos puede entregar el programa ya se parece más a una distribución normal, y esta curvita un poquito más fea, más irregular, es la curva, la distribución o la curva de densidad de nuestros residuos.
¿ya? Entonces, efectivamente, fíjense, si nosotros trazamos un eje de simetría vertical aquí, sobre el 0, que parte en un lado izquierdo y en un lado derecho la curva de distribución normal que nos da el programa, nuestros residuos quedan bastante más cargados hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, no estaría cumpliendo ya una condición de simetría. Lo otro es que es bastante más alta que la curva de distribución normal que nos ofrece el programa. ¿Ya? Eso quiere decir que la curva de nuestros residuos es leptocúrtica en comparación con la de la distribución normal, es decir, es más alta que la distribución normal. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos dos formas de verificar si se cumple ese principio o esa condición de distribución normal de los residuos. En este caso no se cumple. Por lo tanto, de este segundo grupo de condiciones, la cuarta, la quinta y la sexta, la primera, que es la más importante, no se cumple. Y ustedes ya saben cómo verificarla. Pueden calcular con el comando predict los residuos no estandarizados, estandarizados con puntaje Z y estandarizados con puntaje T. Guardar eso en una nueva variable, es decir, en nuevas columnas de la base de datos, y después aplicarle los test de Shapiro-Wilk y Shapiro-Francia para verificar si se cumple la hipótesis nula de normalidad. Si los p-valores del estadístico Z o el T que estemos empleando nos dan muy inferiores a 1, que es el nivel de significancia que nos damos para la prueba, entonces debemos rechazar la hipótesis nula de normalidad y por lo tanto decimos que no se verifica esa cuarta condición. ¿Se entiende? Sí, profe, pero con respecto al gráfico, ¿por qué cuando graficamos ocupamos TEMIRT y no TEMIR-S o Ah, TEMIR? hagámoslo. Grafiquemos la otra también. Ah, también se puede, Sí, ok. sí, por supuesto, claro, hagámosla. Hagámosla, ningún problema. Y miremos esa curva también. Entonces, ahora vamos a hacer Cadensity, Temir S, y les voy a compartir ese gráfico ahora. Sí, ustedes pueden, incluso podemos graficar también la curva de residuos no estandarizados. No hay ningún problema con eso. Ahí están viendo la curva Temir S, ¿ves? Sí, es que pensé que era la misma curva, se ve muy similar. Sí, se ve similar. Pero esto es Temir S y también podemos hacer la de residuos no estandarizados. De hecho, la vamos a hacer para que... Ahí, y súper bien que te surja esa inquietud porque puedes mirar todas las curvas, no hay ningún problema. Y ahora vamos a hacer, la otra era Temir, ¿cómo se llamaba? Temir solamente. Temir. Ahí está. Ahí está Temir. Son muy similares, ¿te das cuenta? Ahora, lo que sí va a ser distinto va a ser este valor que te aparece acá abajo. Aquí, fíjate que los residuos no están estandarizados, da 7.25, los otros daban 0.28, ¿ya? Que tiene que ver con los valores que va a tomar acá abajo. Porque cuando los residuos están estandarizados, aquí abajo va a tomar valores entre 0 y 1. ¿Ya? La desviación estándar de 1. Y hacia arriba
tomar los valores de los residuos no estandarizados, por lo tanto, esa es la escala en la que cambia, pero la forma de las curvas, la verdad que no va a cambiar tanto. ¿Ya? Perfectamente puede mirar las tres. Ya, preguntas de esta parte. ¿Preguntas de esta parte? No, profe. Perdón, yo no. Me interesa que, a mí me interesa irles mostrando con el texto, ocupando los mismos ejemplos de ahí para que ustedes después los repasen, ¿ya? Y puedan irse familiarizando con los comandos más importantes. La verdad que aparecen un montón de otros comandos ahí en el texto guía, pero estos son los más importantes, los que vamos a repasar para verificar las condiciones de la regresión lineal. Diagnóstico de regresión lineal se llama, y les repito, para efectos de inferencia estadística. Si nosotros queremos analizar solo los datos muestrales, no necesitamos hacer esto. ¿Ya? Si queremos trabajar solo dentro de la muestra. Pero si queremos salirnos de la muestra e ir a hacer conclusiones respecto de la población, antes debemos verificar que se cumplan estas condiciones. Porque si no se cumplen, las condiciones que vamos a hacer respecto de la población van a estar errados. ¿Por qué? Porque los estimadores, los beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, van a ser estimadores no MELI, no van a ser los mejores estimadores lineales insesgados. ¿Ya? Bien, sigamos con nuestro... Díganme si voy muy rápido, muy lento. Se aceptan críticas. Recuerden que hoy, al finalizar esta clase, los voy a dejar con una tarea que se van a llevar a la casa, que me la tienen que entregar el lunes y va a ser nuestra primera nota de control. Profe, esa tarea es con los grupos TIC, ¿verdad? Sí, sí, los mismos grupos TIC, es tarea de grupo. No vamos a hacer tareas individuales porque me interesa que trabajen en grupo. ¿Ya? Me interesa que trabajen en grupo. Ya, entonces, ya tenemos verificado que el cuarto supuesto, uno de los más importantes, no se cumple. Para nuestra regresión, para la que hicimos, para otra, a lo mejor con esta misma base de datos, para otras variables puede cumplirse, pero para esta regresión que nosotros hicimos con esta variable, no se estaría cumpliendo. ¿Ya? Voy a correr la misma regresión que corrieron acá, para que tengamos los mismos resultados. Es esta. TMI, el Producto Nacional Bruto, expresado en poder de paridad de compra. ¿Ya? Entonces, ya verificamos ese cuarto supuesto, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Están viendo el texto, ¿verdad? La normalidad de los residuos. Sí, profe. Ya. Estamos viendo el grafiquito ahí. Después dice, otro de los diagnósticos que debemos efectuar en toda regresión es verificar la condición de homocedasticidad, que es el séptimo supuesto. ¿Ya? Es importante. Entonces, ya llevamos, miren, importantes. Verificar los tres primeros, que eso se hace de manera simple inspección, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3. Después el 4 tenemos que hacer los test de normalidad de los residuos, mirar los gráficos. Después necesitamos sí o sí verificar el séptimo, la condición de homocedasticidad de los residuos. ¿Ya? Homocedasticidad de los residuos, ¿cómo lo entendemos? Como el hecho de que las varianzas residuales sea constante, o sea, la misma independientemente de los valores que toma la variable independiente. ¿Ya? Eso es, homocedasticidad, varianza constante de los residuos. Entonces, ¿cuál es la forma en Stata para verificar la presencia de heterocedasticidad?
Es decir, aquí vamos a verificar que si se cumple o no lo contrario, ¿ya? Lo contrario a homocedasticidad es la heterocedasticidad, ¿cierto? Lo obtenemos mediante la instrucción rbfplot, ¿ya? Entonces, eso es para verificar heterocedasticidad. Ahora, Stata también dispone de una prueba que da cuenta numérica de la existencia de heterocedasticidad. Y este es el test de Cook-Weisberg. Test de Cook-Weisberg, que se obtiene a través de la instrucción gtest. Entonces, después de que nosotros ejecutamos una regresión, nosotros ponemos esto, gtest, y vamos a obtener un cierto resultado. Entonces, vamos a aprender a interpretar ese resultado para verificar si hay heterocedasticidad o no. Por ejemplo, aquí se corrió la regresión PMI con Producto Nacional Bruto expresado en poder de paridad de compra. Se corrió esa regresión, se ejecutó esta sentencia o este comando, gtest, y obtuvimos este resultado, el que aparece en el cuadro 10.4. Dice prueba de heterocedasticidad de Cook-Weisberg. ¿Se fijan? Aquí está verificando lo contrario. No homocedasticidad, heterocedasticidad. Por eso les digo, hay que tener súper clarito en los software que estamos utilizando qué es lo que se está testeando, para no hacer interpretaciones erradas. Porque la hipótesis nula es que hay heterocedasticidad. Exactamente. Dice, Ok, gracias. dice aquí, mira, Bruce Pagan, Weisberg test de heterocedasticidad. Dice, aquí te dice cuál es la hipótesis constante que está midiendo, mira. H0 dice varianza constante. Entonces, para este test, la hipótesis nula dice que la varianza es constante, es decir, que es homocedástica. Por lo tanto, si la probabilidad de chi cuadrado, que es el estadístico de esta prueba, da significativa, tengo que rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, de acuerdo con esto, ¿cómo sería la varianza? ¿Homocedástica o heterocedástica? El número es más pequeño que 0,05 o 0,01, por lo tanto Sí, es significativo y sería heterocedástica. perfecto, porque debo rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es de homocedasticidad, dice varianza constante. Por lo tanto, los residuos o la varianza de los residuos no es constante. No se cumple esa condición tampoco. Vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutarla. Gtest se llama. Aquí está. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente la regresión. Regres, PMI, PNB, PPA. Ahí está nuestra regresión. Y ahora vamos a poner gtest, a ver si funciona a la primera gtest. A veces hay que cargar las funciones en Stata para que funcione el comando, porque no siempre están en las librerías. Si no resulta, vamos a tener que meternos ahí a ver cómo la descargamos. Gtest. Ahí está, sí funcionó. Entonces fíjense en la salida, dice Bruce Pagan, Cook-Weisberg test for heterocedaticity. H0 constant variance, es decir, la hipótesis nula es de homocedasticidad. Variables, valores ajustados de TMI. El estadístico es chi cuadrado con un valor de 12.23. Eso
no es interpretable de manera simple, hay que ir a mirar alguna tabla, etcétera. Pero esta nos ahorra eso, nos dice que la probabilidad de este chi cuadrado es 0.0005, menor que el nivel de significancia del 1%, debemos rechazar la hipótesis nula de varianza constante, por lo tanto, decimos la varianza de los residuos de nuestro modelo no es constante, no es homocedástica, por lo tanto, la séptima condición no se cumple. ¿Se entendió? ¿Pueden reproducir Profe, eso? ¿en qué caso hubiese sido homocedástica? ¿En que hubiese sido 0,01? Si hubiese sido mayor a 0.01, por ejemplo, si esta Sí, probabilidad, si esta probabilidad hubiese quedado así, ponte tú, no hubiese dado un valor así como este, como el que te estoy escribiendo aquí, 0.098. Ahí sería mayor al 1% y mayor al 5%, ¿cierto? Entonces, eso diría, no es significativo, no rechazamos la hipótesis nula de varianza constante, por lo tanto es homocedástico. Ya, profe, gracias. ¿Se entendió? Sí, gracias. Súper, ya. Vamos a seguir con el texto para que veamos las otras condiciones también que podemos verificar. Ahí ya tenemos entonces hasta el séptimo supuesto. Otro supuesto importante que hay que verificar es el de la ausencia de multicolinealidad. Multicolinealidad. Cuando hablamos de multicolinealidad, estamos hablando de lo siguiente. Tenemos ciertas variables que son las variables independientes, ¿verdad? Las X, las que se encuentran al lado derecho de la ecuación. ¿Cierto? Tenemos que verificar que ninguna de estas variables independientes sea una combinación lineal de otra variable independiente incluida en el modelo. ¿Ya? Tenemos que verificar que esa condición no se dé, que haya ausencia de multicolinealidad. ¿Cómo verificamos este criterio? Lo verificamos de dos formas. Podemos examinar las correlaciones bivariadas, es decir, si hay dos variables independientes que correlacionan súper alto, por ejemplo, 0,98, por ejemplo, si TMI correlacionara, perdón, si el Producto Nacional Bruto correlacionara súper alto, 0,98 con las líneas telefónicas o con el producto de la agricultura, ponte tú, podríamos sospechar que hay multicolinealidad. Sospechar. Pero la estadística nos ofrece un indicador de multicolinealidad que se llama el factor de inflación de varianza. Factor de inflación de varianza. Esto que aparece aquí se le llama BIF, porque son las siglas en inglés. ¿Ya? BIF. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos ese factor de inflación de varianza y obtenemos ciertos valores, podremos decir, ¿hay multicolinealidad o no hay multicolinealidad? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, así es como se calcula este factor de inflación de varianza. Ya nosotros no lo vamos a calcular a mano. Lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar la regresión y después de la regresión vamos a poner BIF, a ver si no funciona. A veces no funciona esto porque hay que cargar el comando, como les decía. Y vamos a obtener un cierto resultado. El resultado de este cuadrito que aparece aquí. Dice variable, línea telefónica, Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto de la Agricultura. Y aparece el BIF, el factor de inflación de varianza. Para la línea telefónica dice 12.37. Para el Producto Nacional Bruto dice 11.81. Y para el Producto de la Agricultura dice 1.85. El promedio es 8.68. ¿Ya? Y aquí están los valores inversos del... ¿Qué pasa? Dice,
En esta tabla se detecta una alta colinealidad, sobre todo entre las variables Producto Nacional Bruto, poder de paridad de compra y líneas telefónicas. Entonces, hay una regla que se sugiere, que dice que si el factor de inflación de varianza supera el valor 10, lo que equivaldría al 0.1 de su inverso, ¿cierto? Entonces, o en una correlación muy alta, por ejemplo, superior a 0.95, con la otra variable, entonces estaríamos en presencia de multicolinealidad. ¿Ya? Entonces, podemos darnos esos valores. En algunos casos podríamos darnos un umbral de un valor del BIP 5 y descartar las variables que tengan factores de inflación de varianza por sobre ese valor, pero vamos a trabajar con el valor 10. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto en Stat. A ver si nos corre ese comando. Vamos a incluir, les voy a compartir esta primero. Profe, en caso de que a nosotros no nos corriera, ¿cómo lo cargamos? Ahí lo vamos a ver, porque no sé si a mí si me va a correr. Ya, gracias. ¿No? Ahí vamos a ver, porque hay que ir a una biblioteca en internet y ahí se descarga. Pero no me acuerdo cuál es, entonces me voy a demorar un poquito en eso, yo creo. Espérenme un poco. Entonces vamos a hacer regress, TMI, TNP, PA, vamos a feedback y después vamos a líneas telefónicas. Tenemos eso. Aquí tenemos la regresión. A ver si me funciona el BIF. Sí me funcionó. ¿A ustedes les funciona? Profe, entonces primero cargar la regresión y después poner BIF. Porque todo Claro, junto- la regresión inmediatamente después el BIF, porque si no, no va a funcionar. Ah, ya. A mí sí me funcionó. Ya, súper. Está en la Dígale. biblioteca del ATAN. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, el factor de inflación de varianza de las líneas telefónicas es súper alto. Está muy por sobre el 10 que nos estamos dando. Por lo tanto, ¿qué debiera hacer? ¿Qué debiera hacer? Con esta variable yo debiera sacarla de mi modelo porque está muy correlacionada con el Producto Nacional Bruto. Hay multicolinealidad entre esas dos y saco la que tiene el BIF más alto. ¿Se dan cuenta? En mi modelo hay existencia de multicolinealidad, en este. No se cumpliría esa condición de no multicolinealidad. Stata nos ofrece estas herramientas que facilitan un montón la vida, pero hay que saber interpretarlas y usarlas. ¿Le funcionó el comando? Profe, ¿lo podría repetir otra vez? Que justo se me cortó la señal, por favor. Ya. Cuando nosotros queremos verificar la condición de ausencia de multicolinealidad, ¿qué tenemos que hacer? Es correr la regresión, las variables que nos interesan, en este caso, es regress TMI, PNB, PPA, agricultura, líneas de teléfono, corro la regresión e inmediatamente después escribo el comando BIF, le doy Enter y voy a obtener este cuadrito en la salida.
me muestra el factor de inflación de varianza para cada una de las variables que yo tengo incluidas en el modelo y su inverso. Yo me doy un valor, un umbral, generalmente igual a 10. Y cuando este BIF superior a 10, yo puedo decir que es en presencia de una alta multicolinealidad. ¿Y qué es lo que debo hacer? Es sacar la variable sacar del modelo la variable que presenta el más alto BIF. El más alto BIF. ¿Qué? Porque digo que esta info está muy altamente correlacionada con la segunda variable que viene. Vamos a ver qué pasa ahora. La saco, esa variable. Vamos a ver qué pasa con el BIF. Regres, PMI, PNB, PA, ahí. Y ahora voy a poner BIF de nuevo. Fíjense. ¿Cierto? No hay multicolinealidad, o la multicolinealidad es 1. ¿Por qué? No puede haber multicolinealidad porque hay solo una variable independiente. No puede haber multicolinealidad. ¿Se fijan? Y vamos a ver entonces ahora qué pasa con el PIVAC, que sí quedó, y el PNBPA. BIF. Fíjense. Entre el PIVAC y el PNBPA, el factor de inflación de varianza es 1,77, mucho menor que 10. Traten de reproducir eso, por favor. Profe, pero en el de arriba igual de todas formas le quedó 8, algo, igual es menor a 10. No se puede mantener La así. media. La media te dio 8,68. Ah, ya lo entendí. Sí, 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 tiene razón. Espera un poquito. ¿Aló? Sí, la llamo apenas termine. Ya, chao. Claro, no, tengo que mirar acá arriba. Acá. Ahí. Porque esta es la media, pero no, yo tengo que mirar individualmente las Sí, variables. sí. ¿Ya? ¿Se fijan? Y aquí cuando dejo incluidas el Producto Bruto de Agricultura y el Producto Bruto de compra a 1,77. No hay multicolinealidad entre esas dos variables, por lo tanto, con esas variables el modelo sí cumple esa condición de no multicolinealidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí está, ¿ves? Ya. Vamos a avanzar ahora. También hay una forma como gráfica de poder ver eso, pero esto es más para fines de verificar nomás, ¿no? Lo que manda aquí es el factor de inflación de varianza. Ya. Otro requisito también importante es la independencia de los residuos, es decir, que la covarianza entre los residuos sea igual a 0. Y hay dos formas de verificarlo, hay dos estadísticos que nos permiten verificar eso, que el estadístico de Darwin Watson y el de Bruce Godfrey. ¿Ya? Pero eso, la verdad que es más importante para otro tipo de modelos.
que tiene que ver con modelos longitudinales, cuando los datos los obtenemos en distintos momentos de tiempo. ¿Ya? Entonces, en el contexto de una regresión lineal, que son modelos de tipo transaccional, es decir, cuando se toman datos en un momento del tiempo, ¿cierto? Tienen más importancia los requisitos el décimo y el undécimo, que están relacionados con verificar que en la población efectivamente se dé una relación lineal, que la variable dependiente dependa efectivamente de los predictores que hemos incluido en la ecuación, es decir, que el modelo está bien especificado. Entonces, ¿qué pasa cuando en la población, desde donde nosotros tenemos las muestras para modelar algo a través de un modelo lineal, dejamos afuera una variable que es muy importante en la ecuación de regresión? Los estimadores obtenidos a través de nuestro modelo sesgados, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que encontrar alguna forma de verificar que los modelos están bien especificados, ¿ya? Stata cuenta con un test que se llama el test de Ramsey, ¿ya? Que el comando es optest, el que está aquí, lo están viendo, dice el de Ramsey 1969 optest, permite verificar errores de especificación. Entonces, existen dos modalidades en Stata para hacer eso. En la primera, se añaden términos cuadrados, cúbicos, y la cuarta de valores prehechos para ver si son significativos, y en la segunda se obtiene mediante una opción RHS, que se llama, que añade las potencias de las variables independientes, siempre y cuando no sean variables ficticias, es decir, no estén relacionadas con variables categóricas. ¿Ya? Ahora esto lo hace el programa de manera transparente, nosotros tenemos que interpretar la salida. Entonces, fíjense ustedes aquí dice, en primer lugar se realizan los diagnósticos de la tasa de mortalidad infantil regresada con el Producto Nacional Bruto per cápita, ¿cierto? Ahí está, la regresión que hemos venido trabajando. Y después ejecutamos este comando, test. El resultado muestra una diferencia significativa de consideración. Esta es la prueba de Ramsey sobre omisión de variables en la regresión regular. Fíjense, aquí en el test de Ramsey, la hipótesis nula es que el modelo no ha omitido variables. La hipótesis nula, el modelo no ha omitido variables. El resultado del test nos da, el estadístico para esta prueba, el estadístico el F, nos dice que el valor de ese estadístico es 0.0000. ¿Qué significa eso? Que debemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el modelo ha omitido variables. Por lo tanto, hay errores de especificación del modelo. No se estarían cumpliendo las condiciones 10 y 11. ¿Se fijan? Esa es la forma de verificar estos últimos supuestos. Entonces, para que alcancemos a mirar la tarea, ejecuten ustedes este test, log test. Ah, no, lo voy a hacer yo a ver si está corriendo la función. Como Murphy, seguramente esta no va a funcionar. Entonces vamos a ejecutar esa regresión, TMID, esa regresión, sí funcionó. Test. Ramsey reset test using power of the fired values of TMI. Dice H0, model has not omitted variables. El modelo no ha omitido variables. Como la probabilidad de F es significativa, es decir, es mucho menor que 0.01,
Debo rechazar la hipótesis nula y debo decir el modelo sí omitió variables. Por lo tanto, no se cumplió esa condición. ¿Qué podríamos decir en conclusión de este modelo que nosotros hemos usado para aprender esto? El modelo puede ser usado para hacer inferencias o para extraer conclusiones respecto de parámetros poblacionales. Se los pregunto, después de haber realizado estas pruebas. Si bien el modelo tiene un ajuste de cerca del 60%, las pruebas realizadas nos indican que no se puede utilizar el modelo para realizar inferencias hacia la población. Perfecto. Perfecto. Eso es. ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Una apreciación distinta? ¿O le quedan dudas todavía de lo que hemos visto hasta aquí? Bien, Todo resumen. bien, profe. ¿Sí? 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 No, que todo bien hasta ahora. Ya. Entonces, resumen de lo que hemos visto hoy. Diagnóstico de la regresión lineal. 11 condiciones que deben cumplirse y que deben verificarse para hacer inferencias hacia la población. Después que hemos obtenido un modelo de regresión lineal en base a datos empíricos muestrales. Los tres primeros, que son de fácil verificación. El cuarto, que es uno de los más importantes, que es verificar la normalidad de los residuos. Después está el séptimo, que es la verificación de multicolinealidad. ¿Sí? Multicolinealidad. Después, homocedasticidad. Homocedasticidad. Y que el modelo esté bien especificado. Eso principalmente. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes, como tarea, déjenme verificar algo primero. Denme un minutito, por favor. Ya. Entonces, como tarea, el lunes a las 23:59 me la pueden mandar. Hagan esta tarea. Esta tareita que está aquí. En el mismo texto, en el punto 9.9 dice ejercicios, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí, En la página, Profe. en la página profe. 320, la página 328, cuaderno metodológico 45, dice ejercicios. 1. La base de datos mundial de 2005, Mundo 2005, que yo se las voy a subir, elige como variable dependiente la esperanza de vida al nacer y como independiente la renta per cápita en unidades de poder de compra. Y el continente. Reproduce las regresiones realizadas en este capítulo y encuentra un modelo satisfactorio.
con la misma base de datos selecciona una nueva variable dependiente y selecciona las variables independientes más adecuadas para la definición de un buen modelo. Introduce también, si te parece conveniente, alguna otra variable nominal o factor o variable categórica, como por ejemplo la pertenencia o no al G20, como variable ficticia. El i punto variable, ¿se acuerdan? Los datos empleados en este capítulo, Mundo 99 realiza una tabla, cruza el continente con la pertenencia a la OCDE, poniendo en las casillas la media de la tasa de mortalidad infantil. A continuación, hace una regresión de la tasa sobre ambos factores y su interacción. Esta parte 3 no la van a hacer, porque esto tiene que ver con interacción, y yo les dije que interacción no la íbamos a ver en esta parte. Ya, van a hacer la parte 1 y la 2. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿entrega solo uno del grupo o entregan cada uno entrega su propio stata por separado? No, porque ya están creados los grupos y entiendo que ya todos se inscribieron en el grupo que le corresponde. Por lo tanto, uno del grupo que lo suba, después les va a aparecer la calificación a todos. Ah, ok. Profe, tengo una duda. Con respecto al punto 1, uno tiene que enfocarse en el coeficiente de determinación ajustado, ¿cierto? Para poder ver Siempre. qué modelo es satisfactorio. ¿Y hay que incorporar las variables dummy para los continentes o no? Exacto. Ya. Exacto. Gracias, Déjenme ver profesor. si están formados los grupos. Sí, están formados los grupos. Veo que el grupo TIC 1 tiene 0 inscritos, el 2 tiene 4, el 3 tiene 3, el grupo 4 tiene 4, el grupo 5, 5, el grupo 6, 5, el grupo 7, 5 y el grupo 8 tiene 2. Esto suma 4, 7, 11, 16, 21, 26, 28. Hay 28 alumnos inscritos en el grupo, en grupos, 28 alumnos inscritos en grupos y tengo 34 inscritos. Hay 6 personas que no se han inscrito en grupos. En el grupo 3, profe, solo falta que se inscriban, ya están, pero no se han inscrito. Así que ahí Ya, se tienen que inscribir. sí, los vamos a catetear. Sí, que se inscriban, por favor, porque si no, si se quedan afuera de la evaluación, yo no los puedo inscribir después de la primera evaluación. Así que tienen que inscribirse antes. Porque si la primera evaluación es mala y podrían querer cambiarse de grupo antes de haberse inscrito. Así que tienen que estar todos inscritos antes de entregar la tarea. Entonces, como les decía, hagan la parte 1 y la 2. Yo les voy a subir ahora la base de datos que se llama Mundo 2005. ¿Ya les queda claro? Profe, ¿le enviamos a su correo? No, yo les voy a generar una herramienta en el Blackboard para que ahí la suban. Le va a aparecer una evaluación que va a decir tarea 1 y ahí la tienen que subir. Profe, ¿puede hacer un anuncio? Sí, también. Gracias. Sí, le voy a hacer el anuncio, que está publicada la tarea, que la tienen que subir y cuándo la tienen que subir. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Eso. Quedamos hasta aquí y le voy a subir ahora la tarea. Que espero que me la entreguen el lunes. Ya a partir del martes vamos a empezar a ver simulación de Monte Carlo. Simulación de Monte Carlo y después vamos a ver propiedades de los estimadores y después ya vamos a saltar a regresión logística, regresión Logit, Probit, MLogit y ordinal, Logit y Probit.
Así es que ya ahí vamos a entrar en materia un poquito más Eso es como materia densa. nueva, ¿no? Sí, eso es materia totalmente nueva y bastante más densa que esta, ¿ya? Era necesario que hiciéramos este repaso. Díganme ustedes en estos 4 minutos que nos queda de clase, díganme, ¿les ha resultado útil hacer este repaso? Ver con este enfoque ahora lo que es una regresión lineal, lo que es un modelo lineal, cómo abordarlo y tener claridad de si es un buen modelo o no. ¿Les ha servido esta parte del repaso? Me interesa la retroalimentación que me puedan hacer ustedes. Sí, Sí, porque se profe, puede visualizar mejor. yo conocía esta materia más teóricamente, más que usar ¿Ya? stata y cosas así. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo aquí aplico regresiones, la otra es como que era manual, más teoría, Ujú. más Como que los concepto. resultados son más tangibles, entonces es más fácil de entender también. Perfecto, esa es la idea de este curso de Conoce- econometría aplicada. Aterrizar un poquito lo que ustedes vieron en el curso de econometría y también ya poder ir soltando la mano para trabajar con bases de datos. Bases de datos Profe, que ustedes en el mundo... ¿Sí? ¿de qué Cuénteme. manera usted diría que se puede estudiar esto? Así más que hacer ejercicio, soltar la mano. Es como practicar en el stata. Sí, sí. Yo he verificado que la mejor forma de aprender es aprender haciendo y teniendo base de datos y teniendo esta guía. Yo utilizo esta guía con la que trabajo con ustedes porque es una guía que está súper bien enfocada a tomar aspectos teóricos, pero aplicarlos concretamente con datos reales, con una herramienta que a ustedes les permita simplificar los cálculos, etcétera, porque ya tienen la base teórica detrás, ¿cierto? E ir mirando, interpretando resultados rápidamente. Cuando ustedes en el trabajo les permitan hacer una investigación de mercado y quieran estimar una demanda a través de un modelo lineal o un modelo de conteo o de Poisson, en fin, su jefe, el gerente comercial, les va a pedir, dime cuánto vamos a vender el próximo mes. No te va a preguntar, oye, ¿los residuos distribuyen normal? La serie de tiempo utilizaste un modelo ARIMA, ¿qué modelo utilizaste? No, te va a decir, oye, ¿cuánto vamos a vender el próximo mes? Y tú vas a tener que saber cuáles son los datos que vas a utilizar para elaborar un modelo, para hacer un pronóstico que sea razonablemente bueno, ¿cierto? Y que cuando le entregues esos datos, esas proyecciones a tu gerente, bueno, le estás dando información que sirva para tomar decisiones. Eso tienes que hacerlo rápido, tú no te puedes poner a calcular a mano, no, rápidamente tomar la base de datos, conocer cuáles son las variables que tienen, saber cuáles son las variables que desde el punto de vista teórico incluso pueden predecir o pronosticar mejor alguna variable en el tiempo y entregar datos a la gerencia. Y cuando ustedes sean gerentes comerciales, eh, tener estos conocimientos les va a permitir diagnosticar si lo que le están entregando es verosímil o no y poder verificar rápidamente. En el mundo real el tiempo es vital. Si pierdo tiempo haciendo modelos para estimar demanda y me demoro un mes, la competencia seguramente lo va a poder hacer en un día y cuando yo salga a vender, eh, mi competencia ya me va a haber madrugado. Entonces, de eso se trata esto, de tener los conocimientos, de ser capaz de aplicarlo y de ser capaz de obtener resultados verosímiles rápidamente, rápidamente. Ese es el mundo de la aplicación, ¿ya? Así que eso es lo que yo trato de
de traspasarle a ustedes también. Ir conjugando ya aquellos elementos teóricos que tienen, pero mostrándole que las cosas se pueden hacer bien y rápido también, utilizando las herramientas, los conocimientos adecuados. Y los datos adecuados, por supuesto. Sin datos, la econometría no funciona. ¿Ya? Eso, les subo la tarea y nos vemos nuevamente el martes. El plazo para entregar la tarea va a ser el lunes 22 de 50. Ya, estoy de vuelta. Nos votó a todos, parece Blackboard. Profe, Ya, ahora parece que estamos de vuelta. Nos votó Blackboard, parece que se cayó. Sí, le escucho. que tengo un problema con el Stata y no me corre nada. Entonces no sé cómo solucionarlo. ¿En dónde lo está ejecutando? ¿Qué ¿Cómo? marca su computador? ¿Qué marca su computador? Ah, un HP en Windows. Ya, no debiera tener problema. No debiera tener problema. No, si yo estoy haciendo algo mal, pero no sé qué. Porque me dijeron que tenía que descomprimir los archivos, Ujú. pero no me da la opción para descomprimirlos. Entonces no sé cómo hacerlo. No tiene que descomprimir todas las carpetas. Revise, cuando usted lo descarga en una carpeta comprimida de extensión .zip o .rar. No, es que se me descargaron como archivos, cada uno como un archivo. Ya no. Entonces me descargó como... Descárguelo bien, comprimido nuevamente y después lo descomprime en una carpeta en el computador. Porque Ya, es posible que le haya faltado algún archivo. pero ya, porque es el de OneDrive, ¿cierto? Claro, el de OneDrive. Ya, y es que no se me descarga comprimido, si eso es. Ya. Porque ya, Escucha, el OneDrive, ¿cuál es el archivo que tengo que descargar en sí, de por sí? Perdón, profe, que... todos, todos los que están en la carpeta que dice Stata. Ya, Todos. Y eso lo guarda en una carpeta única en su computador. Y ahí ejecuta el ejecutable Stata. Déjeme mostrarle. ya, gracias, profe. Déjeme mostrarle. Espérame. Ya, está viendo ahí una Sí, pantalla de las carpetas de Windows. sí,
Fíjese, ahí yo tengo una carpeta que se llama Econometría Aplicada. Ya, ahí arriba está, ¿ves? Ahí. ¿Sí? Entonces está dentro de documentos de este equipo 2021, mis cursos 2021, Econometría Aplicada. Y dentro de Econometría Aplicada tengo varias carpetitas. Examen, libro, MLOGIC, Topology, regresión lineal. Y aquí tengo una que se llama S14W. Bueno, esa es la carpeta donde tengo guardado el Stata. Voy a ¿Sí? entrar a esa carpeta. Esto es lo que le tiene que aparecer a usted cuando descargue lo que está en OneDrive. Esta carpeta se llama ADO, otra se llama Docs, otra se llama Microsoft no sé cuánto, Utilities, actualízame, ya son archivos. ¿Fija? Y dentro Sí. de esos archivos tiene que aparecerle este que se llama StataMP, que está como con el iconito ahí de Stata. Y usted, para ejecutar Stata, le da 2 pinchazos y debiera abrírselo. Pero así le tiene que quedar la descarga. Ya, profe. ¿Ya? Ya. De ninguna otra forma. Así, completa. Ya. Y ahí debiera funcionarle en Windows, debiera funcionarle perfecto. En Mac no le va a funcionar. Ya lo voy a revisar bien. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Que esté bien. Igual. Ahora sí que los dejo. Nos vemos el martes. Que estén bien. Igual.